¿Sabías que Cristiano Ronaldo casi muere rumbo a un entrenamiento? Imagínate un lunes, 10 de la mañana, vas camino de entrenamiento y en un túnel de la autopista de Manchester perdés el control de tu auto. Un Ferrari destrozado. Cualquier jugador llama al club y dice, no llego, pero no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Perdió el control del Ferrari en un túnel, el auto quedó hecho pedazos y él solo salió con un moretón debajo del ojo. Y lo más increíble es esto, el choque fue cerca de las 10:20. A las 10:50 Cristiano ya estaba llegando al entrenamiento. Sí, chocó. E incluso llegó temprano, no puso excusa ni pidió descanso. Dicen que el hambre no se puede enseñar, nace en uno. Es que imagínate ser tan bueno que ni la muerte te puede parar. Y por si fuera poco, al día siguiente había partido. ¿Y qué hizo Cristiano? Hizo un gol que celebró apuntando a su herida en el ojo. Y pensarlo, hoy da escalofríos. Imagínense si el fútbol se hubiera quedado sin uno de los mejores jugadores de la historia.